Soy Montserrat Vega de Mutua Universal y pertenezco a la Dirección Técnica de I+D en Prevención, desde donde hace años venimos manteniendo un interés por el radón, motivo por el cual hemos sido de nuevo invitados a participar en este congreso. Felicitar a la organización por esta ya segunda edición, segundo Congreso Nacional de Radón, y agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a participar con la ponencia titulada Prevención de la exposición a radón en el ámbito laboral. Poco ha cambiado en este año, seguimos a la espera de estas novedades legislativas y el radón sigue siendo un cancerígeno desconocido. Estamos expuestos en nuestro día a día y también en el ámbito laboral. Un ámbito laboral que tiene matices importantes y es que es el empresario el responsable por ley de ofrecer a sus trabajadores unos puestos de trabajo seguros y saludables. Voy a ofrecer esta ponencia desde la Mutua Universal, una mutua de accidentes y enfermedades profesionales, una entidad colaboradora con la Seguridad Social, lo que nos permite tener una visión global de multitud de actividades económicas asociadas a nuestras empresas y que están distribuidas por todo el territorio nacional. Además, el interés está centrado en la persona, en los trabajadores, porque somos una entidad sin ánimo de lucro. Este es el índice de la ponencia, la voy a desarrollar en 4 puntos. Y cuando la estaba preparando, aún a pesar de correr el riesgo de que fuera aburrida, he desestimado el ofrecer, el hablar de aspectos que son objeto de otras ponencias en el Congreso, como qué es el radón, qué efectos causa sobre el organismo, cómo se mide, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar en ese marco normativo específico laboral del radón, que es el que establece esas obligaciones y esos derechos de los empresarios. Un segundo punto va a ser la situación actual de las empresas, cómo están gestionando ese riesgo frente al radón y qué medidas preventivas desarrollan frente a él. Y por último voy a hablar de unos referentes, voy a exponer de unas experiencias que creo que nos pueden ser de utilidad para el desarrollo del Congreso. Vamos con el marco normativo específico en el ámbito laboral frente al radón. Lo he querido representar en un cronograma gráfico para que de una manera resumida y esquemática nos sea más fácil el poder interiorizar o entender cuál es la normativa vigente en España. Tenemos desde el 2001, hace ya 21 años, publicado el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, en que en su título 7, dedicado a las radiaciones naturales, encontramos los aspectos legislados con respecto al radón. 9 años más tarde, en el 2010, se fue modificado este título 7 para revertir responsabilidades y hacerlo más operativo. No fue hasta el 2012 en el que el desarrollo reglamentario necesario para llevarlo a la práctica fue realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear y publicó en la Instrucción Técnica 33 y a finales de año, a finales del 2012, la Guía 11.4 necesaria para definir cuáles son los niveles que suponen un incremento significativo del radón, quiénes y cómo deben llevar a término unas mediciones y cómo llevarlas a término. Ya en el 2014, a nivel europeo, se publicó una nueva directiva que derogó la que es objeto de transposición en el Reglamento de Protección Sanitaria y que tiene una visión más amplia de la problemática de las radiaciones ionizantes y abarca tanto el ámbito laboral como el ámbito de público en general, el ámbito sanitario y público. Esta directiva, como decía, publicada en el 2014, tenía un plazo de transposición que finalizaba el 2018. En España la hemos estado transponiendo de manera fraccionada, parcialmente. Tenemos aspectos que son importantes que aún no han sido transpuestos, como es, por ejemplo, el adoptar estos 300 becquerelios por metro cúbico como nivel de referencia para la exposición a radón. Sigue siendo vigente el Reglamento de Protección Sanitaria con sus 600 becquerelios metro cúbico.
Otras partes, como la modificación del Código Técnico de Edificación, supone esa transposición parcial que comentaba antes. Fue publicada esta modificación del Código Técnico en 2019, recientemente, pero seguimos a la espera de la publicación de ese plan nacional. Un plan nacional que debe definir quiénes son los actores y quiénes deben trabajar para reducir y limitar la exposición al radón y sus efectos, y recoger ese valor límite de 300 becquerelios por metro cúbico. Vamos a ver en más detalle cómo ha ido evolucionando este título 7 del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. En un principio, cuando fue publicada hace 21 años, eran las autoridades competentes las que debían reclamar unos estudios de radiación para ver si había un incremento significativo desde el punto de vista de protección radiológica. Y esto no acababa de funcionar hasta que se decidió publicar en el 2010 una modificación para revertir estas responsabilidades. Ahora eran los titulares de las actividades económicas los que debían estudiar si había un incremento significativo y si no había, declarar su actividad en un registro dependiente de industria de las diferentes comunidades autónomas. Para ello era preciso establecer y especificar qué era un incremento significativo, como comentaba antes, y no fue hasta que en el 2012, 2 años más tarde, el Consejo de Seguridad Nuclear publicó la Instrucción 33, en la cual se definía quién y cómo actuar. A finales del mismo año, a finales del 2012, publicó el Consejo de Seguridad Nuclear la guía 11.04, que es una guía específica de cómo llevar a término las mediciones en lugares de trabajo. Estamos hablando siempre del ámbito laboral. Es más, en el anexo de esta instrucción técnica, la instrucción 33, se especifica cuáles son estas actividades enumeradas en el artículo 62 y en las cuales puede haber, dice ya, no solo una probabilidad de superar un incremento significativo, sino que enumera 14 actividades, 4 de las cuales, las 4 primeras, es probable que se supere los niveles de referencia. Estas 4 actividades mencionadas son lugares de trabajo subterráneos, como cuevas, galerías o minas que no sean de uranio, establecimientos termales o instalaciones donde se almacenan y tratan aguas de origen subterráneo y que por lo tanto pueden tener ahí una radiación natural importante. Pero aparte de estas actividades que son de por sí las actividades las que comportan la exposición, hay una cuarta que es importante y es aquellas que están ubicadas de manera subterránea o no en áreas identificadas por sus valores elevados de radón. Es decir, no por la actividad que tú estás desarrollando, sino por dónde está ubicada tu empresa. ¿Vale? Luego se enumeran 10 actividades más en las cuales hay una probabilidad, hay una posible de provocar un incremento significativo debido a las materias primas que se están manipulando y que pueden generar la generación de radón. La pregunta es, ¿España, la península, tiene áreas identificadas con valores elevados de radón? Bien, el organismo encargado de identificar estas áreas es el Consejo de Seguridad Nuclear, que realizó este mapa de potencial de radón, en el que, como podemos ver, sí, España es una zona, es un territorio afectado. Y aquí estas zonas que están coloreadas de color rosa y anaranjado son aquellas áreas identificadas con un percentil 90, es decir, con una probabilidad de superar los 300 y 400 becquerelios metro cúbico respectivamente. Son lo que se denominan áreas de actuación prioritaria. Y como estamos viendo aquí, representan el 17% del territorio nacional. Es decir, tenemos muchas zonas con una probabilidad elevada de tener un nivel de exposición de radón elevado. Si vemos por las características geológicas de la península, vemos que la distribución no es muy homogénea. En aquellas zonas con una mayor presencia de granito, como puede ser la Comunidad de Galicia o Extremadura, Galicia tiene
tiene un porcentaje del 70% de su territorio clasificado como de actuación prioritaria. Extremadura tiene más del 47%, Madrid el 36%, Canarias tiene el 17% de su territorio con actuación prioritaria. Se dice de potencial porque el territorio tiene la capacidad de liberar radón, pero va a depender de cómo está construido los edificios, ya sean viviendas o bien sean centros de trabajo, que el radón sea capaz de penetrar en los edificios. Por ello, es mapa de potencial de radón. Se realizó con unas 12.000 mediciones en colaboración con universidades y cabe señalar que son básicamente viviendas, no centros de trabajo. Si se tiene en cuenta la población que habita en las diferentes zonas, estaríamos hablando del mapa de zonificación por municipio. Aquí vemos, por ejemplo, que la zona del Pirineo, debido a la baja densidad, decae. Así que deberíamos consultar el mapa y saber dónde estamos ubicados. Y si el 17% de nuestro territorio tiene esa probabilidad elevada de radón, debiéramos construir de manera que impidiéramos esa emisión del radón en nuestros edificios. Pues bien, el encargado de establecer cuáles son los requerimientos necesarios de construcción ha sido desde su publicación en el 2019 la modificación del Código Técnico de Edificación, en el que se incorpora el documento básico de salubridad HS6 y ahí se definen cuáles son esas exigencias constructivas para los nuevos edificios, tanto viviendas como lugares de trabajo. Supone una transposición parcial de la Directiva Europea 2013/59 que comentábamos anteriormente. Y también aprovecha para incorporar ese promedio, ese nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico promedio anual del que estábamos comentando anteriormente, que era necesario rebajar. Pensemos que la OMS tiene un nivel de referencia para el radón de 100 becquerelios metro cúbico. Un aspecto importante que comporta también este nuevo documento del Código Técnico de Edificación es que en su apéndice B aporta una relación de municipios en el que de manera clasificada en zonas de riesgo 1 y zonas de riesgo 2, toda la relación de municipios. Zona de riesgo 1 son aquellos en los que hay una probabilidad de superar el nivel de referencia de 300, duplicándolo, es decir, por debajo de 600 becquerelios metro cúbico, y zona 2 va a ser aquella que va a requerir más exigencias constructivas porque la probabilidad es de que supere los 600 becquerelios metro cúbico. Esta es la imagen del mapa en el que quedan representados los dos listas de municipios, zona 1 y zona 2, y como puede ver, cuadraba con el mapa de zonificación de potencial de radón. ¿Y qué hemos estado mencionando de la directiva? Que si hemos vencido el plazo y que quedan cosas pendientes. Vamos a ver un poco más en detalle esta directiva que fue publicada en el 2014, aunque elaborada en el 2013, en el que venía a corregir una de las aspectos de la anterior directiva, y es que ahora ampliaba el plazo, es un tratamiento global, es para toda la población, tanto en ámbito sanitario, laboral como público. Y ahí se establecía un nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico y su plazo de transposición, siendo publicada en 2014, era el 2018. Era, como comentaba al principio de mi ponencia, una de las modificaciones legislativas que estábamos publicando y era la transposición completa de esta directiva. Tenemos partes traspuestas como son las fuentes huérfanas, como es toda la parte de protección sanitaria que ya hace tiempo que fue traspuesta y publicada, la elaboración de esos mapas, que hemos estado viendo que ya ha realizado el Consejo de Seguridad Nuclear, y la modificación del Código Técnico que acabamos de mencionar. Con todo y con eso, un aspecto importante que queda pendiente de transposición es esa elaboración del Plan Nacional del Radón. Pensemos que hay países europeos como Francia que van ya por su tercer plan nacional o Irlanda por su segundo plan nacional. Nosotros únicamente disponemos de un, podríamos decir, documento que es
preámbulo del Plan Nacional, que es el documento publicado elaborado por el Ministerio de Sanidad titulado Acción frente al radón. Como se pueden ver, la afectación de radón en toda Europa es importante. Bueno, es difícil de ver, pero los colores más cálidos son los que indican una mayor incidencia de radón, mayor potencial, y indudablemente la península y el este de Europa, países como Finlandia, tienen una afectación importante de radón. Bien, una vez vista esta visión global de la legislación en el ámbito laboral concreto y vigente, vamos a ver cuál es la situación de nuestro tejido empresarial, de nuestras empresas frente al radón. Pues bien, como decía al principio, los empresarios son responsables por ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, de ofrecer unos puestos de trabajo a su personal seguros y saludables. Y debe cumplir además con una legislación específica que se ha ido derivando de esta gran ley marco, o específica como por ejemplo la de agentes cancerígenos, y dentro de la medida, dentro de lo posible, debe ofrecer unos puestos de trabajo libres de agentes cancerígenos. Debe cumplir, por otra parte, como hemos estado viendo, del requerimiento del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, aquello que en su artículo 62 establecía como la obligación de realizar unos estudios de radón para saber si sus puestos de trabajo están expuestos a un nivel elevado de radón. Esa obligación es desde el 2010, cuando fue modificado este reglamento, como hemos comentado. Y debe declarar la actividad, dependiendo del tipo de actividad y si es de mención en ese anexo de la instrucción técnica 33, vemos que, recuerdo, lugares de trabajo subterráneos como cuevas y galerías, establecimientos termales, instalaciones donde se almacenan o se tratan aguas subterráneas, y aquella que especificaba la ubicación, no tanto la actividad, sino dónde está ubicada mi empresa. Si debo mirar dónde, si en el mapa pertenezco, estoy ubicada en qué municipio, y si ese municipio está identificado como de valor elevado de radón. Pero hay aspectos y matices, y es, ¿legalmente están establecidas estas áreas? Porque hay opiniones, y es que sí que disponemos de ese mapa de potencial de radón que ha elaborado el CSN, y también disponemos de esa lista. Nada más fácil que ir al anexo B y comprobar, ¿no?, en qué municipio estoy, zona 1, zona 2. Pero ¿qué ocurre? Estos niveles ya han sido, estos mapas y este listado ya han sido elaborados con el nivel de 300 becquerelios metro cúbico que establece a nivel europeo la directiva. Mientras que en España sigue siendo vigente los 600 becquerelios metro cúbico que establece el Reglamento de Protección Sanitaria. Por lo tanto, aquí los más legalistas dicen que hasta que no se transponga la directiva, ni siquiera aquellos aspectos, por ejemplo, la zona 2, que era la que tenía probabilidad de superar los 600 becquerelios, debieran ser de obligado cumplimiento. Así que esas dudas no se van a disipar hasta esa esperada transposición completa de la directiva europea. Bien, y mientras se disipan esas dudas, ¿qué sabemos en cuanto a mediciones y en cuanto a estudios realizados? De nuevo he puesto aquí un mapa de mediciones en interiores con fecha de noviembre del 2021, y aquí en los colores cálidos nos indican el mayor número de mediciones realizadas y que se han reportado a este mapa europeo. Como podemos ver, destaca las Islas Británicas, destacan países como Finlandia, países del este de Europa, y la península no destaca precisamente por un elevado número de mediciones. Hablábamos de en torno a 12.000 mediciones que han sido utilizadas en colaboración con las universidades, han sido realizadas con ellas, para realizar ese mapa de potencial de radón, junto con información geológica, junto con mapas de radiación gamma.
Mediciones que han sido realizadas en viviendas, no en centros de trabajo. Ese es un matiz que para nosotros es importante destacar. También disponemos de estudios en pequeña escala que han sido realizados por diferentes universidades y de actividades económicas concretas, como bodegas, como cuevas, como galerías, pero no hay una gran cantidad de estudios amplios en toda la península y por diferentes actividades. Yo destaco este estudio que creo que es objeto de otra ponencia del Congreso, realizado por ISTAS, de Comisiones Obreras junto con la Universidad de Santiago. Este estudio fue realizado en el ámbito laboral en 250 empresas, distribuida en zonas de niveles elevados de radón, como son Galicia, Madrid y las dos Castillas, y los resultados de este estudio muestran que de las empresas muestreadas que han participado en el estudio, el 27% de las muestras suponen un nivel superior de exposición a 300 becquerelios metro cúbico promedio anual. Empresas ubicadas tanto en zona de riesgo medio como alto, es decir, zonas que superan los 600 becquerelios y por lo tanto podrían ser de afectación del Reglamento de Protección Sanitaria. Por lo tanto, el radón sí que es un riesgo en el puesto de trabajo, especialmente en estas áreas de alta incidencia de radón. Hemos comentado de esta obligación que tienen las empresas de estudiar y de reportar, de declarar su actividad desde el 2010, podríamos decir desde el 2012, en esos registros dependientes de industria y que fueron creados en las diferentes comunidades autónomas. Pues bien, hemos tenido interés en saber cuál era el nivel de registro y para ello los diferentes registros de las comunidades autónomas deben reportar los datos de sus registros a un registro central denominado Radión de exposición a radiaciones naturales. Solicitamos los datos a Radión de antes del verano y estos son los datos que nos han facilitado. Figura que desde el 2010 hasta la fecha, hasta el 2022, figuran 145 empresas registradas, que si las vemos por distribución en el territorio nacional, vemos que la distribución es dispar. Y en zonas de alta presencia de radón, como son Extremadura, como es Galicia, como es Canarias, destaca por el bajo número de instalaciones registradas. Por otro lado, señalar estos 35 de Andalucía. Una explicación la podríamos encontrar en que los registros se han ido creando progresivamente y algunos son de muy reciente creación, como es el de Extremadura o de Canarias. Por otro lado, si analizamos estas instalaciones declaradas y nos fijamos en su actividad, podemos observar que en su mayoría son o centrales térmicas, balnearios, cementeras, cuevas, explotación de agua, es decir, son instalaciones, son empresas en que la exposición de radón está bastante vinculada a su actividad. Y no hemos sabido encontrar registro de empresas vinculada a la ubicación, es decir, no a lo que hago, sino dónde lo hago, dónde tengo la sede de mi empresa, de mi centro de trabajo. No se percibe como una obligación legal ese registro por ubicación. A modo de resumen, podríamos decir que la situación actual de las empresas es que el radón, sin duda, es un cancerígeno y está reconocido como la segunda causa de cáncer de pulmón por la OMS, primera si no se entiende, si no se es fumador. Detrás del tabaco. Hay un estudio de reciente publicación del Ministerio de Sanidad en el cual se atribuye la mortalidad por cáncer de pulmón el 3,7% a la exposición de radón. Y según en qué comunidad, como es Galicia o como es Extremadura, la causa de muerte por exposición a atribuible a la exposición de radón subiría hasta el 7%. Pues bien, hemos visto que hay estudios
pocos, pero hay, en los que se determina que en aquellas zonas en las que están identificadas con una probabilidad significativa, la concentración de superar en el puesto de trabajo el nivel de exposición existe. Por lo tanto, el radón es un riesgo en el puesto de trabajo. No se cumple con esta obligación de estudiar la actividad especialmente vinculada a la zona de ubicación. Ni tampoco se está cumpliendo con la obligación de declarar en función de esta afectación. Sí que es verdad que los registros han ido creando progresivamente. En el 2017 únicamente disponíamos de 6 registros de las comunidades de las 17 que hay. Actualmente todas las comunidades disponen de ese registro de exposición a radiación natural dependiente de industria. Conté con ello, recuerdo, 145 instalaciones registradas. Y nuestra experiencia es que el radón no se suele identificar, no suele aparecer en las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo. Si el radón se identificara en las evaluaciones de riesgos, se podría poner en marcha el proceso de gestión del riesgo y determinar cuáles son las medidas preventivas pertinentes para reducir su exposición. El proceso de gestión consta de 3 grandes bloques, que es la fase de identificación, la fase de valoración del riesgo y, en función del nivel obtenido, la determinación de las medidas preventivas pertinentes. Pues bien, para el caso del radón, sabemos que el radón no forma parte del proceso productivo, del proceso industrial. No es un producto que se compre, que se venda o que tenga fichas de datos de seguridad. Pero lo tenemos relativamente fácil porque sabemos que está vinculado a unas actividades que están especificadas en esta instrucción 33 y además si está vinculada a la ubicación, donde está ubicada el centro de trabajo. Podríamos consultar el mapa, como hemos visto, o podríamos consultar la relación de municipios. Una vez lo hubiésemos identificado, procederíamos a valorarlo. Para ello, disponemos de la Guía de Seguridad 11.4 del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se especifica la metodología a seguir para la evaluación, concretamente en el puesto de trabajo. Después disponemos de equipos homologados, disponemos de laboratorios acreditados. Los precios son asequibles, a pesar de que son muestras largas, los precios son relativamente asequibles y además disponemos de unos niveles de referencia, que altos o bajos, pero los tenemos para poder comparar nuestra concentración promedio anual obtenida. Como comentaba antes al inicio de mi ponencia, no voy a entrar en detalle en estos aspectos porque son objeto de otras ponencias del Congreso. En función de esta valoración, de esta comparación de mi concentración con los niveles de referencia, se priorizan las medidas preventivas o correctoras necesarias para controlar esta concentración de radón y, por tanto, su exposición. Para ello, existen guías publicadas por organismos de referencia que son eficaces y son sencillas. Guías que van a depender de si el edificio, mi centro de trabajo, está en fase de diseño y, por tanto, pendiente de construcción, o, lo que es más frecuente, es que sea un local, un centro de trabajo ya construido. Por lo tanto, las medidas podrán variar, pero ahí están. Soluciones que pasan, en primer lugar, por una ventilación y eliminar esa concentración, y de mejoras del sellado de juntas, de las fisuras, de impermeabilización de los solares o incluso de medidas organizativas. Las líneas técnicas encaminadas a reducir la emisión del radón dentro de los edificios van en 2 grandes bloques, podríamos decir, o dos líneas fundamentales. Primero, evitar la penetración, como decíamos, en el edificio, y si el radón consigue, a pesar de ello, entrar, o mientras no se aplican las medidas y el radón sigue entrando, eliminar el radón dentro del interior de los edificios mediante ventilación. ¿Cómo evitamos esa penetración dentro de los edificios? Está claro que, o bien, primera línea, aislamos el edificio del territorio, del terreno, con el tratamiento de soleras, impermeabilizando la solera o revisando esos forjados y esas fisuras, sellándolas. Puede ser
la intervención más importante o menos dependiendo del tipo de construcción. Otra solución, otra posible línea de actuación es disminuir la concentración de radón dentro del terreno, antes para evitar que penetre en el edificio. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue con medidas de despresurización del terreno o creando espacios de contención que deben ser aireados. Bueno, hay multitud de soluciones y que, como digo, va a depender si el edificio es nuevo o ya está construido para que o bien una u otra o la combinación de ambas. Y si con todo con ello, como decía antes, el radón ya lo tenemos en el interior, lo suyo va a ser ventilar. Hemos visto en los últimos tiempos que la ventilación es algo muy importante para mantener la calidad del aire interior de los espacios ocupados. No solo por el radón, sino, bueno, hemos visto, ¿no?, con el COVID qué necesidad le hemos dado la importancia que tiene el renovar ese aire que estamos respirando y que estamos compartiendo. Lo suyo será aumentar en función del nivel de concentración que tengamos las renovaciones necesarias para conseguir reducir a niveles que sean adecuados. Comentaba antes que existen dos grandes guías técnicas realizadas por organismos de referencia, como son el Código Técnico de Edificación, que será para los de nueva construcción, y especialmente, porque va a ser lo más frecuente, disponemos desde no hace mucho, desde el 2020, de reciente publicación, la Guía de Rehabilitación frente al Radón, publicada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC. Comentaros, es una guía que tiene como objetivo divulgar las soluciones constructivas en edificios ya construidos. Está pensado para aquellos que bueno, habrá que mantener o habrá que reducir esa concentración de radón, y ofrece una solución global del problema, un trato global, desde cómo diagnosticar las vías de entrada a cómo realizar la medición, y ofrece unas soluciones muy gráficas, muy prácticas de cómo proteger por fichas. Y además, por cada ficha, como se puede ver, indican niveles de efectividad, de coste, de dificultad para su aplicación y niveles de dificultad que va a depender del nivel de la zona de riesgo en la que nos encontremos, si estamos en zona 1 o en zona 2, definida por el Código Técnico de Edificación. Además, se complementa la guía con unas fichas de ejemplo. Es una guía que invito a su consulta porque la verdad es muy práctica y fácil de consultar y de llevar a la práctica. Pues bien, visto el proceso de gestión del riesgo, ¿cuál es nuestra percepción desde Mutua, en nuestro trato diario con nuestras empresas? ¿Qué es lo que nosotros desde Mutua percibimos? Pues percibimos que, a pesar de que tenemos todos y hemos visto los elementos necesarios y las herramientas necesarias para llevar a término la gestión correcta del radón y determinar cuál es la actividad correctiva más adecuada, el radón no aparece en las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo. La escasa actuación preventiva que hemos visto y que hemos observado está muy vinculada a la actividad concreta. Incipientemente empezamos a ver un cierto movimiento, y tengo que decir que es en la Comunidad de Madrid donde lo hemos visto. No se identifica el radón por la zona en que está, por el potencial del radón de la zona en donde está ubicada el centro de trabajo. Un indicador podría ser, por ejemplo, el número de análisis que realizan los laboratorios acreditados. Hemos contactado con un par de ellos y el input que hemos recibido es que el número de análisis de radón que realizan es mínimo. Por lo tanto, no se lleva a cabo el proceso de gestión y no se adoptan las medidas pertinentes, las medidas específicas para reducir el radón, a pesar de que, como hemos visto, es un riesgo en el puesto de trabajo, especialmente en aquellas zonas de potencial elevado. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegamos? Pues falla ese primer paso de identificación del riesgo, de identificación del radón. No percibimos, no sabemos que el radón es un riesgo, y si desconocemos que existe un riesgo, no podemos gestionarlo. La solución estaría en manos de todos nosotros,
estaría en manos y está en manos de la administración, de las autoridades competentes, de las empresas, de los servicios de prevención, de los sindicatos e incluso de las mutuas. Por ejemplo, es necesaria una mayor información y divulgación sobre el radón en el ámbito laboral, especialmente en aquellas zonas de mayor afectación. Hay que equiparar el radón al resto de los riesgos del puesto de trabajo y entidades de referencia, organismos técnicos en el sector, como es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos de las comunidades autónomas, de las diferentes comunidades, tienen un papel importante a desarrollar. Hay que sensibilizar a los empresarios, ya bien sea a través de asociaciones, de gremios, y a sus servicios de prevención, ya sean propios como ajenos, para que identifiquen el radón en estas evaluaciones de riesgo, especialmente en aquellas zonas en que hay una mayor incidencia. Se puede potenciar las actuaciones que realizamos las mutuas en nuestro plan de actividades preventivas. Disponemos de recursos y tenemos interés en llevarlo a cabo. Y sin duda, una de las actuaciones más importantes es acabar de definir y coordinar quiénes son las autoridades competentes en la materia y establecer esas políticas preventivas para las personas trabajadoras expuestas. Podríamos resumirlo en: necesitamos un plan nacional de radón ya. Bien, para finalizar os comentaba, he escogido, y creo que puede ser de utilidad, el ver experiencias de otros países y otros organismos para que nos puedan servir de referente y animarnos, ¿no?, a trabajar en esa línea. He escogido 2 países, Francia y Reino Unido. Podría haber escogido unos cuantos más, pero me gusta el enfoque global que dan del tratamiento del radón como un riesgo más en el puesto de trabajo. Sí que es toda la población la que está expuesta, pero necesitamos énfasis en el ámbito laboral. También he escogido el Instituto Catalán de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cataluña porque es el único instituto en el ámbito laboral enfocado a esa difusión. Sí que hay otras comunidades que disponen de difusión específica sobre el radón, pero para la población en general. Estoy hablando en el ámbito laboral. Y por último, les hablaré de nuestra experiencia desde Mutua Universal, difundiendo y sensibilizando a nuestras empresas asociadas con respecto al radón. Este es el INRS, el Instituto Francés, símil del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español, y aquí el link de referencia. Como se puede ver en el mapa, Francia es también un país afectado por su terreno, por sus características, a la exposición a radón. Aparecen en coloreado, en este anaranjado, lo que ellos denominan zona 3 de riesgo potencial de radón. Es equiparable, porque lo han hecho con la referencia europea de 300 becquerelios metro cúbico, a nuestras zonas 1 y 2. Podemos comparar ambos mapas porque el criterio es el mismo. Ese es el objetivo. Aquí he dejado el link y les invito a que vean con qué capacidad de síntesis y de concreción se dirigen toda la información necesaria al empresario. Son muy escuetos, son muy directos y ofrecen enlaces incluso directos de los laboratorios en los cuales están acreditados para llevar a cabo las mediciones. Resaltar, por ejemplo, este dibujo. Cuesta encontrar dibujos que representen centros de trabajo. Siempre son viviendas, no sé si se han fijado a lo largo de la presentación, pero siempre el esquema del edificio es una vivienda. Pues bien, el INRS presenta un bloque de edificios que representa un centro de trabajo. ¿Y con qué titulares se dirigen a los empresarios? De manera directa. Hacen un trato integral, porque existe esta web dirigida al público en general, pero estamos hablando del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, el INRS francés. En el apartado de soluciones, por ejemplo, cuantifican, la primera medida que dan es la de ventilación, que decíamos la importancia que tiene, pues cuantifican
cuantifican, dimensionan en función del local cuáles deberían ser las renovaciones. Es decir, son muy prácticos trasladando la información. En la misma línea, decía, he seleccionado el HSE. HSE, símil del INRS, símil del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, Salud en el Trabajo español. Quizás aquí el matiz es que el HSE además asume también la autoridad competente, además del referente técnico. Estos ya directamente en su web del HSE ofrecen el mapa de las Islas Británicas. Y aquí podemos ver en color más oscuro las zonas afectadas de Cornualles, de Gales, de la isla de Irlanda, son las más afectadas. También teniendo en cuenta esos 300 becquerelios metro cúbico. Señalar que este mapa está construido con más de 600.000 mediciones. Recordamos esas 12.000 que se han utilizado para nuestro mapa nacional. Bien, 600.000 mediciones y tengo que decir que son tanto de viviendas como de centros de trabajo. El empresario puede utilizar este mapa, los datos que se ofrecen con una módica cuota de no llega a 4 libras y utilizar los resultados de las mediciones para esa primera evaluación inicial. Luego, posteriormente, si es necesario que, dependiendo del nivel, que realice más mediciones, el empresario las realizará, pero ya puede utilizar esos datos. Ofrecen también potencial de sensibilización, un gráfico diciéndote el 48% de la radioactividad que estás recibiendo es por el radón. Este potencial, esta capacidad de sensibilizar a quien está leyéndolos, ¿no? A la información, a la consulta de la página. Hacen además el vínculo a la web específica de radón para la población general para que ahí pongan en marcha todo el proceso de gestión del riesgo. Me gusta también resaltar que integran al empresario como parte de la cadena transmisora de la información y de la sensibilización, porque invitan al empresario a que informe a sus trabajadores de que deben saber cuál es el nivel del radón al que están expuestos en sus viviendas. Pensemos que en Reino Unido el nivel en el ámbito laboral es 300 becquerelios, pero en las viviendas es de 200 y para aquellas ámbitos viviendas de fumadores entre 100 y 200, ya acercándose al nivel de los 100 becquerelios metro cúbico que establece o que recomienda la OMS. Ahí ese papel que juegan. Recordemos que el HSE, como decía antes, incorpora también la autoridad competente. Y ya una muestra, un ejemplo del ámbito nacional. Como decía antes, es el Instituto Catalán de la Seguridad y Salud Laboral, en el que hace el símil que han estado haciendo ellos, un trato integral global del riesgo de la exposición al radón como uno más en el puesto de trabajo, y ahí en la web ofrecen toda la recopilación, eso sí, de la información que hay en España, no hay más, es la que hay, y ofrecen también de forma muy resumida y breve esa información al empresario o su servicio de prevención de qué es el radón y qué obligaciones se derivan. Hay un link directo, por ejemplo, al registro para la declaración, informando que debes, si es o una actividad expuesta o ubicada en una zona de potencial elevado, estudiar y declarar tu actividad. Y eso ahí está explicado. La verdad es que esperemos que más institutos se unan a este trato global del radón, y especialmente el nacional, porque empezaríamos a darle esa necesidad, esa notoriedad al radón que necesitamos, como comentaba antes, que es necesario incorporar en nuestras evaluaciones de riesgo. Y por último les voy a hablar de nuestra experiencia en Mutua Universal. Todas las mutuas cumplimos con un plan de actividades preventivas que nos encomienda el Ministerio de Trabajo, y ya hace unos años se puso el acento en los agentes cancerígenos, porque es un campo de los agentes. Cáncer preocupa en general, es uno de los objetivos prioritarios en la política europea y está sufriendo en lo que es el ámbito laboral
continuos cambios estos últimos años. Tenemos una reclasificación, una consideración que sí que técnicamente sabíamos que era cancerígeno, pero no el aspecto legal, y ahora sí ya lo tiene, por ejemplo, la sílice cristalina o los humos diésels de más reciente cambio. Pues bien, nosotros iniciamos un programa de visitas y de acciones de sensibilización e información de cara a nuestras empresas para anticiparnos a estos cambios. Se trata del programa Prevencarex, Prevención de la Exposición a Cancerígenos, y que está llevado a término por nuestros técnicos por todo el territorio nacional. Pues ahí decidimos, aparte de dedicarnos a la sílice cristalina, polvo de madera y los humos de plástico, junto con los humos diésels, como comentaba, de reciente incorporación, también aprovechar nuestras campañas para incluir al radón como uno más de los cancerígenos que podemos encontrarnos en el puesto de trabajo. Y el espacio monográfico en nuestra web dedicado al radón lo titulamos así: ¿y del radón qué sabes? Ahí, en este espacio monográfico, simulamos a los ejemplos que he estado comentando y recopilamos toda aquella información que creemos que es necesaria para el empresario, vinculamos a páginas oficiales, hacemos un breve resumen de cuáles son los efectos, de cuáles son las actividades que deben llevar a cabo las empresas para minimizar esa exposición. Vinculamos al Consejo de Seguridad Nuclear, a los mapas, a la legislación y también a nuestros materiales propios, artículos que hemos publicado en nuestra revista Trabajo Saludable y el material de divulgación de folletos que hemos elaborado específicos del radón. Siempre con el objetivo de informar y de sensibilizar, de aportar nuestro granito de arena a esa prevención del radón tan importante en nuestro territorio nacional y más en el ámbito laboral. Pues bien, hasta aquí mi presentación, darles las gracias por su atención y esperar que haya sido de interés. Dejo aquí mi correo electrónico para cualquier comentario o duda que quieran hacerme llegar. Muchas gracias